En este vídeo se construye un modelo matemático para analizar la pandemia COVID-19, haciendo un análisis crítico de los modelos que se usan y mejorándolos en lo posible. Los modelos reproducen todo el proceso desde la infección hasta la recuperación o la muerte, eligiendo cuidadosamente una serie de estados por los que van pasando las personas de la población analizada y considerando la información que puede observarse. El proceso evoluciona en el tiempo de forma que las personas pasan de un estado a otro considerando unas tasas de paso de forma que, en un instante dado, encontraremos a cada persona en un único estado. La estimación de estas tasas es crucial, pudiendo considerarse como fijas o deterministas o aleatorias, dando lugar a los dos tipos de modelos correspondientes. Estas tasas cambian en el tiempo, debido a las condiciones impuestas, como uso de mascarillas, confinamientos, restricciones de actividad comercial y ocio, etc. Por tanto, construiremos un modelo para tasas dadas y consideraremos su evolución temporal, lo que permite predecir qué va a pasar, y también simular estrategias y analizar resultados antes de ponerlos en práctica. Como ejemplo están los modelos SIR, SEIR, etc., que consideran estados como los de esta figura, en las que las personas que pueden contagiarse, los susceptibles, en contacto con los contagiados, pueden pasar expuestos. Los infectados contra la enfermedad, los hospitalizados ingresan en el hospital, y algunos de ellos en las UCIs, y todos los contagiados se recuperan o mueren por COVID. Además, separamos personas de alto y bajo riesgo o jóvenes y mayores, aunque podríamos diferenciar también entre sintomáticos y asintomáticos, pero preferimos simplificar el ejemplo. Es interesante considerar qué se mide de cada estado, datos diarios o acumulados. En el ejemplo de la figura se consideran como básicos los números diarios de personas infectadas, ingresadas en hospitales o en las UCIs, señalados con marcos verdes, y los recuperados y fallecidos marcados en rojo, que suelen darse como datos acumulados desde el comienzo de la epidemia, es decir, cuántas personas han pasado ya por cada estado en cada instante. Por ello, nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué unos estados se miden en datos diarios y otros en datos acumulados? ¿Hay alguna ventaja de unos sobre otros? La respuesta es relevante, porque los datos acumulados son más robustos que los diarios, como ilustra esta figura, en la que se ve que los datos diarios son más inestables que los acumulados y se estiman peor. Esta diferencia se traduce en los gráficos que estamos acostumbrados a ver, como el que se muestra aquí, donde unas curvas son crecientes o decrecientes y otras alcanzan un máximo y decrecen hasta cero. Para mejorar, proponemos el cambio a datos y figuras acumuladas crecientes, con lo que resultan gráficos como el que se muestra. Las variables acumuladas tienen la ventaja de que al normalizar su rango de variación entre 0 y 1, dan lugar precisamente a las funciones de distribución de las variables aleatorias tiempos de entrada en cada uno de los estados. Este es un cambio relevante, de muy fácil interpretación y sugiere otro tipo de modelos. Seguidamente se analiza a qué estados puede pasarse desde cada uno de ellos y el ritmo o tasa diaria de paso de uno a otro. Seguidamente se obtienen las ecuaciones que rigen el proceso. Cada una de ellas es simplemente un balance de flujo de personas entre ellos, lo que hace muy sencillo obtener estas ecuaciones, pues basta sumar las personas que entran y restar las que salen a las que ya están en cada estado en un día determinado para calcular las que estarán en ese estado un día después, o también observar solo las personas que entran en un estado por primera vez y acumularlas. Aquí también surgen críticas importantes. Hay una gran tendencia a utilizar ecuaciones diferenciales, pero no es necesario y complica la implementación del modelo por requerir métodos numéricos, por ejemplo, cuando son no lineales. Una alternativa más sencilla e igualmente potente es utilizar ecuaciones funcionales. El ejemplo más sencillo es el de las ecuaciones en diferencias. Hay que señalar dos cosas importantes. A. Los modelos en diferencias no son aquí aproximaciones a los de ecuaciones diferenciales, sino modelos exactos, que tienen sentido incluso para tiempo continuo. Y B. No necesitan aproximaciones numéricas, pues las mismas ecuaciones del modelo permiten simular y obtener la evolución diaria del proceso directamente, lo que interesa más cuanto más complejo sea, no lineal, con desfases, con cotas, etc. Es importante ver dónde ocurren los puntos de inflexión, es decir, dónde se doblegan las curvas. Nótese que no hay un solo punto, sino uno por curva, y que están desfasados. Es decir, unos aparecen antes que otros, permitiendo predecir con mayor anticipación lo que va a ocurrir. Ello se debe a que primero tiene lugar la exposición a la enfermedad, luego el contagio, luego el ingreso en el hospital o la UCI y finalmente la muerte o la recuperación. Detectar la exposición a la enfermedad o la infección es lo más rápido y conveniente para tomar medidas. Las recuperaciones y los fallecimientos llegan demasiado tarde. Estas son las curvas del modelo acumulado propuesto.
donde nos interesan especialmente los puntos de inflexión de las curvas acumuladas. Seguidamente se implementa el modelo en ordenador y se hace un estudio de sensibilidad, lo que permite ver la evolución de los estados mediante curvas y analizar cómo cambian estas al cambiar los parámetros o las medidas de contención. Tras implementar esto en matemática, se han obtenido unos gráficos dinámicos como los siguientes, donde se ven los resultados de alterar las tasas, lo que permite analizar cómo influyen las diferentes estrategias en la propagación del virus, la saturación hospitalaria y de UCIs, el número de fallecidos, etc. Estos análisis de sensibilidad nos permiten hacer pruebas y ver los resultados sin necesidad de producir daños y perder tiempo, evitando errores y muertes. Puesto que solo los datos acumulados de recuperados y fallecidos contienen información sobre todas las tasas, deberían ser datos objeto de un cuidado especial. En otras palabras, partes reducidas de estas curvas contienen información sobre toda ella, dado el modelo. Es decir, el ADN de la curva está contenido en pequeñas partes de algunas curvas, pero no de otras. Esto permite no solo predecir el futuro, sino también recuperar el pasado no observado. Seguidamente hay que estimar los parámetros del modelo. Hasta ahora hemos hablado de modelos deterministas, que solo nos dan la media o la mediana de las variables asociadas a los estados. Por ello, hay que usar modelos aleatorios, especialmente los bayesianos. Para ello se supone que las tasas de paso entre estados no son fijas, sino aleatorias, convirtiendo así los modelos en aleatorios. Las cadenas de Markov permiten no solo hacer predicciones por intervalos de confianza, sino dar las funciones de densidad del momento en que se incorporan personas a cada uno de los estados, aunque en los gráficos solo hemos dibujado 7 percentiles. Seguidamente, para elegir nuestro modelo a priori, consultamos con los expertos la distribución de las tasas y obtenemos, por ejemplo, unas distribuciones independientes y uniformes, pues ya los datos, con el teorema de Bayes, nos llevarán a la dependencia real entre ellas. A continuación, por simulación obtenemos las distribuciones de cada una de las 8 variables acumuladas, es decir, de los susceptibles, expuestos, infectados con alto y bajo riesgo, hospitalizados, pacientes en las UCIs, recuperados y fallecidos. De estas simulaciones podemos obtener sus densidades o percentiles, que son las de la figura, es decir, conoceremos su comportamiento aleatorio. Nótese que no se trata de un modelo concreto dado por las ecuaciones funcionales, sino de una mezcla de ellos, lo que es muy importante, pues elegimos en un conjunto mucho más amplio. El modelo final se elige mejorando esta predicción a priori con los datos. Si estos no existen o son reducidos, el peso del modelo a priori será grande, pero si el número de datos es alto, resultará un modelo objetivo, ya que serán estos los que definan el modelo. Como ejemplo, hemos elegido las variables hospitalizados, pacientes en UCIs y fallecidos, que son las 3 variables que pueden observarse más fácilmente. Y además, suponemos, por ejemplo, que las observamos durante 5 días del periodo considerado. Para obtener la distribución a posteriori de las tasas, es decir, tras las observaciones, se supone un modelo normal multivariado con las medias y varianzas dadas por los expertos, y se obtienen las distribuciones de las tasas a posteriori, que incorporan ya el conocimiento contenido en los datos. Para ello, consideramos 2 variables aleatorias multidimensionales, Y y Z, que son los conjuntos de las variables no observadas y observadas respectivamente, aprendiendo estas variables combinando la información de la muestra y la de los expertos. Las predicciones resultantes se muestran en esta figura. Nótese cómo estas predicciones son mucho más precisas, menos inciertas que las a priori, mostrando gráficamente lo que hemos ganado al incluir los datos y el papel de los métodos bayesianos. También podemos estimar los datos pasados no observados, que es muy interesante. Finalmente, recordar que los modelos bayesianos no se limitan a elegir un modelo de la familia de partida, sino que eligen modelos que son mezclas o combinaciones de todos ellos, diferencia muy notable en su favor, ya que trabajan con colecciones de modelos mucho más completas. El modelo que hemos descrito es en realidad un modelo de redes bayesianas, herramientas de inteligencia artificial mucho más profundas y claras que las redes neuronales, por no disponer de cajas negras, lo que facilita enormemente no solo la interpretación de los nodos y enlaces, sino también la explicación de resultados. Nótese que se han incorporado como variables las 8 que hemos estudiado, uniendo capas, una por día, para regenerar el grafo acíclico de la red bayesiana. Finalmente, hay que recordar que los modelos aleatorios, especialmente los bayesianos, son mucho mejores que los deterministas, que solo constituyen una parte, aunque muy importante, de los aleatorios. En este vídeo se estudia cómo ordenar la vacunación contra la COVID para reducir el número de fallecidos y restablecer la situación económica cuanto antes. Se comparan 5 estrategias de vacunación, 3 de alta eficiencia y 2 muy ineficientes, mostrando así las mejores estrategias de vacunación y las que nunca deberían utilizarse.
Estas estrategias son las siguientes. Primera, vacunar a toda la población en orden alfabético o al azar. Segunda, vacunar solo a los mayores de 50 años en orden alfabético o al azar. Tercera, vacunar por orden de edad. Cuarta, vacunar minimizando los días de vida perdidos por muerte por COVID. Quinta, vacunar por riesgo de muerte por COVID. Ante este estudio, nos hacemos la siguiente pregunta con respuesta afirmativa. ¿Hay información suficiente para poder hacer esta comparación? Para comparar las diferentes estrategias, analizaremos qué habría ocurrido si se hubiera dispuesto de vacunas y se hubieran coordinado siguiendo estos 5 criterios. Como alternativa al número de contagiados, nuestro objetivo es reducir el número de muertes, porque el fallecimiento es mucho más grave, más fácilmente controlable con vacunas y con menor coste económico. Para este análisis hay que conocer los fallecimientos ocurridos y las poblaciones afectadas. Tras consultar varios estudios y publicaciones científicas y los datos oficiales de hospitales y del INE, Instituto Nacional de Estadística, hemos decidido utilizar como datos relevantes la edad de las personas y su sexo, ya que estas publicaciones muestran que, una vez considerados el sexo y la edad, las demás variables contribuyen muy poco al fallecimiento del COVID. Los datos de fallecidos por COVID en el año anterior nos informan de las edades y sexos de los fallecidos, que combinados con las pirámides de población del INE, que se muestran en la figura, en color rojo para mujeres y en azul para varones, permiten estimar con precisión las tasas de muerte por COVID de cada grupo de edad y sexo. Esto nos ha permitido obtener las funciones de densidad y distribución de las edades al fallecer, tal como se muestra en las figuras adjuntas, que ponen de manifiesto que morir por COVID por debajo de 40 años es muy poco probable. Hacerlo entre 40 y 50 años es poco probable, y que el 90% de los fallecidos son mayores de 70 años. Las curvas reflejan también que hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, falleciendo por COVID el doble de varones mayores de 60 años para la misma edad, y estos entre 3 y 5 años antes. Esta tabla nos muestra cómo varía esta tasa con el sexo y la edad. En ella vemos que las personas de 100 años tienen tasas anuales de fallecimiento por COVID 770 veces mayores que las de los varones y 462 veces en el caso de mujeres de 50 años, lo que muestra una influencia enorme de la edad. Si comparamos personas de 80 años con personas de 50, las tasas resultan 61 veces mayores en varones y 43 veces en mujeres. Además, en el caso de menores de 30 años, adolescentes o niños, habría que preguntarse incluso si es necesario vacunarles. Usando estas tasas puede ordenarse la vacunación de forma muy fácil y eficiente. Además, estos datos objetivos permiten rebatir otras propuestas. Así, se ha propuesto vacunar a diferentes colectivos como sanitarios, profesores, policías, militares, etc., argumentando el alto riesgo que sufren cuando los datos de fallecimiento de casi todos estos grupos no avalan su vacunación antes que a los de mayor edad. Por tanto, vacunar a grupos de personas de 50 años o menos antes que a los grupos de mayores implica un uso ineficiente de las vacunas y un aumento del número de fallecidos que los datos no permiten justificar. Por tanto, parece razonable, está justificado y así lo recomendamos, utilizar el riesgo de muerte por COVID o la edad como criterio para elegir el orden de vacunación. Esta figura muestra el porcentaje de muertes que se evitan al aumentar las vacunaciones efectivas, comparando las 5 estrategias. En esta figura se muestra el porcentaje de muertos que se hubiera evitado si se hubiera dispuesto de una vacuna y aplicado el orden de riesgo de muerte por COVID. Los números 100, 80 y 70, en círculos rojos, indican el número de vacunas efectivas y los porcentajes de muertes asociados. Nótese que el 72% de los fallecidos han sido mayores de 80 años y el 90% mayores de 70 años, lo que deja solo un 10% para los menores de 70 años. Esto confirma la importancia de la edad de la muerte por COVID. Estas curvas no son inventadas, sino obtenidas de los datos de Cantabria y extrapolables a toda España. Agradecemos aquí expresamente la colaboración y actitud de las autoridades regionales. En la primera estrategia, que se marca en color rosado, se elige el sorteo o el orden alfabético para la vacunación, mostrando una pésima eficiencia, ya que para evitar el 90% de los fallecidos hay que vacunar a más de medio millón de personas, que es el 90% de la población. Si se vacuna solo a los mayores de 50 años en orden aleatorio, en color azul claro, se obtiene un resultado mejor que el anterior, pero también muy ineficiente, pues se consigue el 90% de reducción de fallecidos con 230.000 vacunas
que es el 40% de la población. Una mejora importante se consigue si se vacuna por orden de edad, de mayor a menor, consiguiendo evitar el 90% de fallecidos con 96.879 vacunas efectivas, que es el 17% de la población. La estrategia de ordenar, maximizando la vida esperada total de la población en color negro, es solo un poco mejor que la anterior, pues necesita 93.048 vacunas efectivas, que es el 15,9% de la población, para una reducción del 90% de fallecimientos. La estrategia de ordenar por riesgo de muerte por COVID consigue ese mismo objetivo con 92.993 vacunas efectivas, es decir, el 15,9% de la población, demostrando que es la mejor de las 5 estrategias analizadas. Por tanto, las diferencias de eficiencia desde el punto de vista de los fallecimientos por COVID son muy notables, siendo las mejores las basadas en el riesgo de muerte por COVID, en la vida esperada y en la edad en ese orden, si bien sus eficiencias están muy próximas. Ha sido un grave error clasificar por grupos de edad, como mayores de 80, entre 70 y 80, entre 60 y 70, etc., pues al dejar a los responsables de las autonomías la organización, se han cometido errores que comentamos seguidamente. La curva en negro muestra cómo varía el porcentaje de muertes evitadas con el número de vacunas efectivas, es decir, cómo progresa la inmunización si se vacuna por riesgo de fallecer por COVID. La poligonal en rojo corresponde al caso de vacunar por bloques de edad, mayor de 80 años, entre 70 y 80, entre 60 y 70, etc., si se elige el azar o el orden alfabético en cada bloque, donde las áreas que figuran entre ambas curvas representan la diferencia de eficiencia entre las diferentes estrategias. Como puede verse, la curva basada en el riesgo de morir por COVID da bastante mejores resultados, ya que inmuniza antes. Por ejemplo, con 20.000 vacunas, el 3,4% de la población, se evita el 53% de fallecidos si se ordena por riesgo de muerte por COVID, el 51% si se hace por orden de edad y solo el 35% si se hace por orden alfabético o por sorteo. Analizándolas de otra manera, para evitar el 50% de muertes hacen falta 18.010 vacunas, el 3% de la población, si se ordena por riesgo de muerte por COVID. 19.555, el 3,35%, si se hace por edad, y 28.782, el 4,9%, si se hace por orden alfabético o por sorteo. Nótese que las diferencias son importantes, por lo que nunca debe sortearse o utilizar el orden alfabético. Pero aún podría hacerse peor si se ordenara por edad en orden creciente, con lo que resulta lo que indica la figura, que es claramente peor en términos de eficiencia. Seguidamente se comparan vacunas de diferentes eficiencias. Aquí vemos qué ocurre cuando se comparan dos tipos de vacuna diferentes, una con un 90% y una con 70% de eficiencia. La curva en color rojo corresponde a un 100% de eficiencia, que no es real, sino el mejor resultado que podría obtenerse. La curva azul es la del 90% de eficiencia y la de color verde la del 70%. Hay que señalar dos cosas importantes. A. Al vacunar con estas vacunas, solo podrá inmunizarse al 90 y al 70% respectivamente de la población. Y B. Los ritmos de inmunización son proporcionales a las respectivas eficiencias. Seguidamente vemos qué ocurre cuando hay escasez y una de ellas ofrece un mayor número de dosis que otra. En este caso suponemos que la vacuna con menor eficiencia compensa ese problema ofreciendo el doble de dosis. Obsérvese que se produce una gran mejora en el rendimiento comparable a la del otro tipo de vacuna en una parte del rango, pero casi no cambia en el resto. La siguiente figura muestra el caso de que se cuadripliquen las dosis en vez de duplicarse. En este caso se conseguiría acelerar el proceso de inmunización, superando incluso a la primera vacuna en la parte en que puede competir, pero con las mismas limitaciones en el resto. Finalmente, indicamos que utilizar cualquier vacuna válida para la población más joven y con mínima incidencia de muertes es un error y conduce a mayor número de muertes y a un retraso en la recuperación de la normalidad sanitaria y económica. Y ya finalizamos con unas conclusiones. Conclusión primera. Los estudios realizados prueban que edad y sexo son las variables que más influyen en la muerte por COVID. Además, estas variables son conocidas en toda la población a coste cero. Las demás variables consideradas, la edad y el sexo, influyen muy poco en la tasa de muerte por COVID. Conclusión segunda. La tasa de muerte por COVID aumenta muchísimo con la edad, pudiendo aparecer factores de varios órdenes de magnitud, lo que anula el valor de otras variables en este análisis. Conclusión tercera. La tasa de morir por COVID por encima de 60 años de edad es del orden del doble en varones que en mujeres. Conclusión cuarta. La tasa de muerte por COVID para menores de 30 años está por debajo de 1 por millón,
y la de adolescentes y niños es aún menor, por lo que habría que analizar cuidadosamente si es o no necesario vacunar a estos grupos de edad. Conclusión quinta. La estrategia mejor es la de seleccionar por riesgo de muerte por COVID, que es muy fácilmente calculable, pero su eficiencia está muy cercana a la de ordenar por edad. Conclusión sexta. La ordenación por edad, los mayores antes, debe hacerse rigurosamente por días de vida, ya que la ordenación por años es menos eficiente. La ordenación por sorteo u orden alfabético no debería utilizarse nunca. Conclusión séptima. La clasificación en grupos de edad, mayores de 80, de 70 a 80, etc., ha confundido y producido ya errores importantes. Hay que vacunar de mayor a menor por edad medida en días. Conclusión octava. El criterio de vacunar a grupos tales como sanitarios, profesores, policías, militares, etc., antes que a grupos de mayor edad, no está justificado desde el punto de vista del riesgo de muerte por COVID. Conclusión novena. Si hay diferentes tipos de vacuna con diferentes eficiencias, debe utilizarse la de mayor eficiencia y garantías en caso de haber suficientes dosis en el momento de la vacunación, dando prioridad a los de mayor edad. Conclusión décima. Si hay más dosis de una vacuna menos eficiente que de otra, más eficiente, habrá que estudiar cuál de ellas ofrece una mayor rapidez en el control de la pandemia, pues a pesar de su menor eficiencia, puede ser más eficiente la segunda. Conclusión undécima y regla de oro: no debe aplicarse la vacuna a poblaciones de menor edad cuando haya poblaciones de mayor edad pendientes de vacunar.